Bueno, la verdad que hoy fue un día completo y totalmente duro. Si tú eres culé de verdad y si tú sientes este equipo de corazón y si te habías ilusionado con la sexta y todo lo demás, obviamente que hoy es un día en el que no vas a estar feliz, no vas a estar contento. Seguramente que hay varios tipos de hinchas en esta situación. Está el hincha que es súper pesimista y que ya quiere tirar toda la basura y que ya habrá dicho no, de que no sirve y otra vez lo mismo y otra vez una vergüenza y otra vez perdimos, etcétera, etcétera. No me identifico con ese tipo de forma de ser hincha, pero obviamente que lo entiendo y lo respeto y sé que seguramente hoy haya muchas personas que estén pensando eso. Capaz mañana, por ejemplo, ya pensando un poco más en frío, lo que pasó, etcétera, no piensen lo mismo. Obviamente mañana a lo mejor ya analizando de forma un poco más objetiva lo que pasó, lo verán de otra manera. Es lo normal. Pero en este caso, por ejemplo, para los que no están en ese barco, sí que ese es mi caso. Debemos sentirnos obviamente muy orgullosos de lo que pasó con el equipo. Y no es que yo esté diciendo que obviamente uno como seguidor quiera perder o uno se vaya a conformar, uno sea conformista, uno sea mediocre. No, bueno, competimos y está bien. No, tampoco es pensar en que el equipo se va a convertir en un nuevo Atlético de Madrid. Uf, qué difícil se la pusimos. Uf, cómo sufren contra nosotros. No, tampoco estoy diciendo eso. Creo que las circunstancias de los dos equipos son total y completamente distintas, en este caso comparando a lo que se dice el Atlético de Madrid y lo que tanto se le critica, que es ese, bueno, como competimos ya es suficiente, yo no me quedo con eso, a mí obviamente que no me vale solo con competir, pero también a veces hay que entender los contextos de los equipos, ¿no? Hay que entender de dónde viene cada equipo, hay que entender cómo fue la preparación, cómo es la temporada, en qué momento del proceso se está. Y en este caso, obviamente que uno no puede comparar, por ejemplo, un equipo muy hecho como el Atlético de Madrid, por poner un ejemplo, ¿no? Un equipo con un técnico que ya tiene muchísimo tiempo en el cargo, que tiene dinero, que hizo los fichajes, que hizo las inversiones. Un equipo como el Real Madrid, que venía de ganar prácticamente todo, que tenía un equipazo, que ya consideraban que iban a terminar el fútbol prácticamente porque iban a ganar prácticamente todos los títulos, porque era muy difícil competirle a esas bestias, a Vinicius, a Bellingham, a Rodrigo y a Mbappé con un equipo como el Barça. Y no es que el Barça no esté al nivel en cuanto a grandeza, etcétera. Obviamente que tampoco uno está descubriendo nada, tampoco uno va a venir a mentir, a decir sí, que el Barcelona es el equipo más grande del mundo, ni nada parecido. Probablemente no lo sea, pero tampoco es ni el más chico ni está cerca de serlo, como a lo mejor muchos nos han querido vender, que sí, que porque, bueno, 10 años sin ganar nada, no sin ganar nada, sin ganar la Champions. Recordemos que no es el único título. Todos los años, todos los equipos de Europa se preparan para ganar algo. Puede ser la Champions, puede no ser la Champions, etcétera, pero no ganan todos los años todos los equipos la Champions, o sea, la gana uno de 32 equipos que participan en la Champions o participaban antes en la Champions, creo que ahora son más, uno es el que gana la Champions. Entonces, bajo esa lógica, si un solo equipo todos los años gana la Champions, eso quiere decir que la temporada de todos los otros equipos es un fracaso. Y probablemente no. Y como digo, es otra vez un tema de entender los contextos y entender cuál es la realidad de cada equipo y de dónde viene cada equipo. Probablemente para el Barcelona en esta temporada, yo creo que perder de la forma en que perdió en la Champions no es como tal un fracaso para la temporada. Si es una decepción, es una desilusión, es un golpe duro, pero yo creo que este es un equipo que si nosotros íbamos al principio de la temporada y nos preguntábamos, siendo 100% objetivos, ¿para qué estaba? Yo creo que muy difícilmente algún fanático se iba a imaginar que el equipo iba a llegar a mayo, porque estamos en mayo, que es el último mes de la temporada, compitiendo por ganar todos los títulos. No hablo de uno, no hablo de dos, hablo de todos los títulos, porque el Barcelona hasta hoy sí que lo eliminó el Inter, estaba compitiendo por ganar todos los títulos. Ya tiene dos en el bolsillo, la Supercopa de España, la Copa del Rey, la Liga que bueno, el domingo muy probablemente se decidirá o no la liga o quedará bastante cerca de decidirse, pero en este caso creo que muy pocos fanáticos y muy pocos fanáticos objetivos sobre todo, porque siempre hay un fanático que va a decir, bueno, sí, vamos a ganar todo, etcétera, vamos a ganar la Champions, a lo mejor sin que el equipo
le haya dado realmente los argumentos para eso, o el equipo esté realmente en un contexto en el que uno pueda esperar que suceda eso, pero el fanático objetivo, el fanático que realmente analiza el contexto de su equipo, creo yo que bajo ningún concepto se iba a esperar que el Barcelona hiciera la temporada que hiciera. Entonces, obviamente que hablando en este contexto y entendiendo todo lo que pasó, creo que hay que irnos atrás, ¿no? Porque ahora es muy fácil ver, obviamente, que el equipo quedó tan cerca y decir, qué pecho frío es el Barcelona. Cómo dejó escapar el partido, se dejó ganar por el Inter otra vez, qué vergüenza. Y Anfield, y Roma, y el Bayern, y esto y el otro. Yo creo que ninguno de esos casos es comparable con el caso de hoy. Como digo, por cómo se dio la eliminatoria primero, las demás fueron un desastre, sí, totalmente. Esos días yo sí que sentí vergüenza, no de ser del equipo, pero sí de ver al equipo, porque uno no siente vergüenza como tal de, qué vergüenza ser del Barcelona, bajo ningún concepto. Creo que si uno se hizo de este club, es por algo, ¿no? Si uno decidió apoyar este club o ser fanático de este club, seguir este club, es por algo, y no precisamente porque haya sido un equipo que haya provocado vergüenza, ni mucho menos. Creo que está muy lejos de eso. Ahora, que sí, que uno probablemente no se sienta avergonzado de ser del Barcelona, pero sí que en Anfield, en Roma, en Liverpool, sí sentiste vergüenza de ver cómo esos equipos no representaron o no estuvieron a la altura de lo que era el Fútbol Club Barcelona. Ahora bien, hoy es un caso completamente distinto a eso, porque yo creo que hoy ningún fanático que sea realmente objetivo va a sentir que el equipo no dio la cara o va a sentir que el equipo no compitió, sino todo lo contrario. Sí, se cometieron errores, por supuesto. Hubo por ahí errores groseros, hubo jugadores que por ahí ya uno empieza a ver realmente que no están tan al nivel como parecía. Ya eso es un tema para tocar más adelante, pero sí que no es uno de esos días en los que tú dices, bueno, estos jugadores no sudaron la camiseta. Creo que para nada. Y después de eso, el contexto en el que se da el partido, hablando del contexto en el que venía esta temporada, si nosotros vamos al principio de la temporada, era un contexto muy difícil. Primero toda la situación con Xavi. Xavi sigue, Xavi no sigue, al final Xavi no siguió, muchos lo criticaron, yo fui uno de los primeros. No necesariamente que echaran a Xavi, yo sí creo que era necesario ese cambio de timón. Lo que sí no me gustó fue las formas en las que se despidió a Xavi y además de que si ya lo habías ratificado, ¿por qué hacer todo lo que hizo Laporta, etcétera, de repente? Creo que hubiese sido mucho más honesto de una vez, si él sentía que Xavi no estaba preparado para seguir al frente del equipo, decirle, bueno, Xavi, muchas gracias por todo, pero vamos a buscar otro entrenador. No hacer lo que hizo, de lo ratifico, después no lo ratifico, te quiero, ya no te quiero, etcétera. Fue un bochorno lo que pasó con Xavi. Saliendo de esto, de que nos habíamos convertido en un meme, porque sí, el equipo se había convertido en un meme, todo eran burlas, todo eran gastadas, etcétera, etcétera, de bueno, que va a ganar el Barcelona, que va a hacer el Barcelona, qué temporada horrible, recordar si nos vamos todavía más atrás todo lo que pasó, el desastre que dejó Bartomeu en la institución como tal, todo el dinero que se malgastó, un equipo prácticamente en la ruina, los contratos irresponsables que se firmaron y cómo eso afectó a la economía del club, la idea del mejor jugador de la historia del equipo, todo lo que eso trajo consigo, el desastre futbolísticamente hablando de lo que fue, por ejemplo, la etapa de Ronald Koeman y cómo se va, cómo llegó Xavi como un apagafuegos, que sí, Xavi tiene todo el mérito del mundo. Yo era de los que pensaba que ya Xavi era momento de dar un paso al costado, pero también reconozco que de no haber sido por Xavi, probablemente este equipo en cierto momento le hubiese ido mucho peor, porque yo creo que sí, que Xavi fue importante para que el Barcelona volviera a estar en el sitio en el que estaba. No se les olvide que Xavi ganó una liga, Xavi ganó una Supercopa, Xavi hizo votar a muchísimos de los jugadores que hoy están dando la cara por este Barcelona y Xavi lidió con una de las etapas más difíciles institucionalmente en la historia del club. Xavi se quejó en su momento y se dice que por esto también probablemente no haya continuado en el equipo porque bueno, dijo que no tenía la economía, que no se podían hacer fichajes, que era una temporada de transición, que no se iba a competir, etcétera, etcétera. Ya después cada quien opinará si esto estaba mal o no, pero lo cierto es que el tiempo terminó dándole la razón a Xavi en muchísimas cosas, como por ejemplo que la economía del Barcelona estaba muy mal, y sí, para nadie es un secreto lo mal que está la economía del Barcelona, ya ustedes vieron, un solo fichaje se pudo hacer, fue un lío para poder inscribirlo, fue una situación total y completamente lamentable lo que se dio, y bueno, Laporta sí, aquí hay que reconocerlo, con mucho esfuerzo, logró salir adelante, Laporta con mucho esfuerzo también, y contra las críticas, algunas fundamentadas,
otras no. Trajo a Hansi Flick y era obviamente lo que necesitaba el equipo. Si hoy el Barcelona está donde está es gracias a la valentía de un hombre como Joan Laporta, que asumió en uno de los peores momentos institucionales en la historia del club y logró levantar este club desde los cimientos. Se está construyendo un estadio nuevo, dato no menor, y trajo un entrenador como Hansi Flick, que era justamente lo que el Barcelona necesitaba. Ahora bien, primer año de Hansi Flick, no puedes fichar, no tienes estadio, tienes a la prensa en contra, el caso Negreira, no tienes dinero, comienzas la temporada, selecciona tu portero titular, confías en un chico como Marc Bernal y esperas que sea realmente quien se haga cargo de la mitad del campo en una posición en la que hace muchísimo tiempo no tenías un relevo de garantías para lo que fue Sergio Busquets y todo lo que significa para el juego del Barça su posición y todo lo que significó el jugador para el club. Aparte de esto, ves que la prensa, sobre todo en España, se está centrando en hablar de un super Real Madrid que se estaba construyendo para arrasar con absolutamente todo, un equipo que venía de ganar la Champions y la Liga y que ahora encima trae al que para muchos era el mejor jugador del mundo como Mbappé, un proyecto ya con muchísimo tiempo, un proyecto ya bastante consolidado, un Ancelotti con 2 Champions, un Vinicius máximo candidato a ganar el Balón de Oro. Entiendan todo ese contexto y vean lo complicadas que pintaban las cosas para el Barcelona. Y cuántos de ustedes piensen si en ese momento, viendo lo mal que estaba el equipo, no hubiesen firmado, llegar a mayo compitiendo por todos los títulos y llegar a unas semifinales de Champions y pelear de la forma en la que está peleando el equipo. Comandado por jugadores que fueron altamente criticados. Pedri, que si era un alcohólico, que si sobrevalorado, que si se lesionaba todo el tiempo. Ok. Koundé no quería ser lateral, todo lo que tú quieras. Íñigo no costó ni un euro, para muchos no era un jugador de garantías, muchos ya ni se acordaban de quién era Íñigo Martínez, por colocar uno de tantos ejemplos. Bueno, Frenkie de Jong, un cáncer para el club, que se vaya, el salario, que no se sabe realmente cuánto cobra, si es mucho o es poco, cuánto es lo que cobra, etcétera, etcétera. Lamine Yamal, un niño de 17 años. Rafinha, un jugador que se quería vender, que pensó en irse, en el que muchísimos no confiaban, que si brasileño falso, que si no se va de nadie, que vamos a traer a Nico Williams. Todo el verano con la novela de Nico Williams, finalmente no llegó Nico Williams. Lewandowski ya estaba acabado, un hombre que para muchos se tenía que retirar, ya no daba para más. Lewan Disney y los memes, y imagínense, el Barcelona tiene a Lewan Disney que tiene 45 años y el Madrid fichó a Mbappé. Y vamos a acabar con el fútbol con Mbappé y vamos a ganar todos los trofeos. Y todo Twitter Madrid diciendo que los demás clubes del mundo nada más iban a celebrar su aniversario, porque este Real Madrid iba a acabar con absolutamente todo. Entonces, como les digo, recuerden ese contexto en el que comenzó la temporada, sean sinceros, sean objetivos y díganme cuántos de ustedes no hubiesen firmado tener una temporada como la que está teniendo el Barcelona, a las puertas de ganar 3 títulos. Sí, no será el triplete que se esperaba, pero de igual forma son 3 títulos. Y son 3 títulos de los cuales 2 tienen mucho valor, porque precisamente para ganarlos tienes que pasar por encima del equipo que supuestamente iba a dominar el fútbol en los próximos años, cuando tú tenías un equipo del que no se esperaba absolutamente nada y de que muchas personas bajo ningún concepto iban a pensar que llegaran tan lejos. Entonces imagínate que llegue Hansi Flick y que construya un equipo como el que construyó el Barcelona, un equipo valiente, un equipo que ha perdido un solo partido en lo que va del 2025, un equipo que ha batallado contra todo el que ha tenido que batallar, un equipo que ha estado perdiendo por 1, por 2, por 3 goles y ha sabido remontar los partidos, un equipo que se dejó la vida hoy contra el Inter, un equipo peor todavía que tiene muchísimo potencial, porque es un equipo que al final, si tú revisas la plantilla del Barcelona, ¿cuántos años tiene Cubarsí? ¿Cuántos años tiene Gerard Martín? ¿Cuántos años tiene hasta Eric García, por decir algo? ¿Cuántos años tiene Pedri? Que sí, ya pareciera que tiene 15 años jugando en primera división, porque ya hace cuánto lo estamos viendo a Pedri. Pero ¿cuántos años tiene realmente Pedri? ¿Cuánta carrera le queda por delante? Ya ni hablemos de Lamine, que es que de verdad lo de Lamine, lo que hizo Lamine en la serie contra el Inter, de verdad es para enmarcar. Y que yo no entiendo cómo hay personas que son tan poco objetivas y que son tan ridículas como para decir y salir hoy a burlarse de Lamine Yamal, de un niño de 17 años que se carrió un equipo al hombro y que hizo lo que hizo en esta eliminatoria contra el Inter, y tú vas a burlarte de Lamine Yamal. Si tú ves lo que hizo Lamine y haces una estupidez como burlarte de Lamine Yamal, simplemente eres un ridículo y eres una persona que no tiene ningún tipo de dignidad y que tampoco sabe nada de fútbol.
Porque si hay una persona de la cual tú hoy no te puedes burlar y no puedes decir absolutamente nada negativo, es de Lamine Yamal. Entonces, partiendo de esa base, ¿qué tan valorable es realmente esta temporada del Barcelona? ¿Realmente tienen los culés que sentirse avergonzados por esta temporada? Y yo creo que no. Yo creo que si hay un equipo que no tiene que avergonzarse de absolutamente nada esta temporada, es el Barcelona. Y que además, como digo, vean el potencial. Vean que apenas es la primera temporada de Hansi Flick. Y ahora piensen que si esto es lo primero que estamos viendo de estos jugadores con este entrenador, imagínense dónde está el techo de este equipo. Que yo estoy seguro que todavía no lo hemos visto. Y si aún no hemos visto el techo de un equipo que hasta hace nada, porque claro, después es muy fácil hablar con el diario del lunes y ya nadie va a decir que el Barcelona es el mejor equipo del mundo, etcétera, pero vean un equipo que estuvo todo este tiempo dominando, todo este tiempo deslumbrando con su fútbol, todo este tiempo realmente deleitando al mundo del fútbol con lo que ha estado haciendo, a dónde puede llegar cuando esté mejor trabajado, cuando tengan el dinero para hacer fichajes, cuando esté jugando en su estadio, cuando a lo mejor los jugadores estén más curtidos y más maduros para competir y para pelear al máximo nivel. Hay que pensar también en esto y hay que darse cuenta que capaz no es tan malo el panorama que nos están pintando. Ahora bien, dejando atrás esto y hablando ya meramente del partido, sí, un partido difícil, un partido en el que ya obviamente uno no puede tampoco ser tan conformista. Si hay que analizarlo, obviamente hay que analizarlo siendo total y completamente objetivo de acuerdo a lo que pasó y ya no hablar de expectativas ni nada porque al final estabas aquí. Al final si tú llegaste es por algo y si tú llegaste es porque se supone que tenías la suficiente capacidad para competir, para pelear y para llegar a una final de Champions. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Yo creo que primeramente el equipo, el cansancio. Creo que no, más allá de poner una excusa, hay que hablar de esto. El calendario está siendo total y completamente horrible. Las bajas de Koundé y de Valdé llegaron en el peor momento posible para el Barcelona. Obviamente que esto tiene que influir. No tener a lo mejor un Lewandowski desde el arranque, por más de que Ferran haya estado respondiendo bien, va a influir. No tener a lo mejor ese fondo de armario en el banco para tú cuando necesitas ganar el partido, cuando necesitas mantenerlo, tener realmente buenas piezas en las que tú confíes, a lo mejor con más experiencia, etcétera, que chicos de 18, 19 años que pocos saben de lo que significa esto, no es el mejor panorama posible y obviamente que eso influyó muchísimo. Ahora bien, eso es en lo externo, esas son cosas que el Barcelona no puede controlar porque bueno, si se lesiona un jugador, nada, tienes que resolver. Al final, sí, no estuvieron Koundé y ni tampoco Alejandro Valde, pero qué partidazo de Eric García y qué partidazo de Gerard Martín. Dos muy criticados, dos en los que a lo mejor nadie confiaba y dos que fueron vitales para el Barcelona. Eric García, un gol y una pelota tremenda que le saca a Jan Sommer. Llegó exigido, le salió un remate al medio, pero si metía ese gol Eric García era una total locura. Gerard Martín, dos asistencias. Un chico que viene jugando cada vez mejor, que yo reconozco, yo era de los que los primeros partidos de Gerard Martín no me gustaba, me parecía que era errático, me parecía que siempre se ponía nervioso, que regalaba pelotas tontas, etcétera, pero que realmente creo que ya se graduó de jugador del Barça y que con este nivel probablemente sea una alternativa más que válida a Alejandro Valde, no así con Eric García para Koundé, porque al final no es su posición, pero hizo lo que pudo y creo yo que lo hizo muy bien y que es uno de esos jugadores por los que yo, como seguidor de este equipo, me siento realmente orgulloso de haberlo visto batallar, de haberlo visto pelear y de haberlo visto jugar hoy. Y después, pues nada, el Inter era un equipo muy complicado. El Inter era un equipo que si había una forma de jugar o un libreto con el cual tú puedes complicar al Barcelona, creo que era la forma de jugar del Inter. Esa defensa sólida, esa defensa férrea, que comete realmente pocos errores, podría decirse, para lo que tú es enfrentarte al Barcelona. Creo que al final comete pocos errores el Inter en defensa. Sí, el Barcelona capitalizó muchísimos, pero también hubo muchísimos que no pudo capitalizar. El Barça generó muchísimas ocasiones y creo yo que al final los goles que le hizo el Barcelona al Inter, más allá de que hayan sido 6, que son bastantes en 2 partidos, a la mejor defensa de Europa para muchos, creo que no estaba, o sea, no era proporcional a la cantidad de peligro que por momentos generó el Barcelona. Tanto hoy como en la ida fue una locura. Sí, que hoy el Inter fue muchísimo más superior en el primer tiempo al Barcelona. Pero el Barcelona en el segundo tiempo reaccionó, el Barcelona en el segundo tiempo peleó el partido, lo empató y estuvo en ventaja. Y creo que si hay que criticar algo hoy,
Al final, si tú estás en ventaja y te faltan 2 o 3 minutos, yo creo que tú no puedes regalar un partido de la forma en la que lo regalaste, ¿no? O sea, yo creo que al final, no sé si fueron los nervios, fue la ansiedad, fue desconcentración, etcétera, pero yo creo que será, a mi forma de ver, obviamente yo no estoy ahí, es mucho más difícil ser el entrenador o ser uno de los jugadores, pero contener el balón, el Barcelona, que es algo que se va a hacer muy bien, y que el Inter no, y que por ahí tampoco el Inter es el equipo que más te va a disputar una posesión, con haber tenido el Barcelona el balón en esos últimos minutos, tenía la eliminatoria ganada y probablemente estuviéramos hablando de que hoy el Barcelona está en la final. No pasó, son cosas que hay que corregir. Obviamente que eso puede que se dé por la edad de los jugadores, la falta de experiencia, los nervios, la ansiedad, el cansancio, todo esto. Al final es así, pero bueno, lamentablemente fue lo que pasó. Creo también que el Barcelona pagó caro que los errores puntuales, tanto en el mediocampo como en la defensa, hicieron que el Inter realmente se diera un banquete atacando al Barcelona, porque sí, no atacó mucho, pero el Inter habrá atacado en toda la eliminatoria que 10 veces y metió 7 goles. Eso es una locura y eso es algo que al máximo nivel no te puede pasar. Obviamente que si te sucede eso, vas a tener pocas chances de ganar y que al final si el Barcelona estuvo cerca, bastante cerca de la victoria, es porque esta temporada Hansi Flick construyó un equipo excepcional que no pierde la cordura, no pierde la concentración por más de que esté perdiendo y al final tiene un poderío ofensivo espectacular. Lamine Yamal fue un espectáculo, Rafinha es muy bueno, cómo corre, cómo pelea, cómo defiende, que es algo que normalmente tú no te vas a fijar en un delantero. Tú no ves un delantero por cuánto defiende. Pero en el caso de Rafinha es tan completo que tú ves, da goles, asistencias, aparece en los momentos importantes, pelea, lucha, juega para sus compañeros, no es egoísta y encima defiende. Tú tienes que verlo por ahí en el minuto 70 o en el minuto 80 barriéndose a los pies de un delantero para buscar quitarle la pelota. Eso es obviamente algo que tiene mucho valor. Una temporada espectacular de Rafinha, tanto en Liga como en la Champions, hasta con su selección. 21 contribuciones de gol en esta Champions, igualando lo que era el récord que lo tenía Cristiano Ronaldo. Son palabras mayores ya esto, ¿no? Creo que no podemos bajar el precio de la temporada de Rafinha. Yo creo que es una temporada total y completamente Balón de Oro. Creo que al final el único que puede quitarle el Balón de Oro a Rafinha a día de hoy es Dembélé. Y para que eso suceda, Dembélé tiene que ganar la Champions. Ya veremos qué pasará mañana. Primero tienen que llegar a la final. Yo creo que el PSG está bastante encaminado a hacerlo. Pero por otra parte, tendrá que ganar la final. Y este Inter no va a ser un rival fácil. Un Inter que además ya sabe lo que es jugar unas semifinales, ya sabe lo que es jugar una final de Champions, tiene más experiencia y es un Inter que ya volvió a ese plano internacional como había acostumbrado a sus fanáticos hace ya tiempo atrás. Y obviamente es un Inter que no es es un hueso duro de roer para cualquiera, ¿no? Entonces en ese aspecto hay que ser cuidadosos con el Inter, pero como digo, la temporada de Rafinha es para Balón de Oro y yo creo que si no se interpone Dembélé, no hay nadie más que pueda quitar el Balón de Oro a Rafinha. Sí, que al final importan los títulos, pero no sería la primera vez que el Balón de Oro lo gana un jugador que no gana la Champions. Te llevó hasta semifinales, se quedó a un paso, a 2, a 3 minutos de la final. Obviamente no es lo mismo, no es por ser conformista, pero al final los números de Rafinha están ahí y los números de Rafinha fueron espectaculares y yo creo que si tú tomas en cuenta eso, aparte de realmente lo que es el jugador y lo que aporta para su equipo, yo creo que nadie fue tan importante para su equipo esta temporada como Rafinha para el Barcelona. Probablemente no lo será porque queda realmente casi nada de temporada. Y si al final el año pasado probablemente muchísimos estábamos de acuerdo que Vinicius tenía todos los números para hacer el Balón de Oro, más allá de lo que pasó después, que yo creo que se lo dieron por razones que poco tenían que ver con el fútbol, sino más con la actitud del jugador, etcétera. Rafinha puede ganar el Balón de Oro fácilmente porque hace rato que ya destrozó las estadísticas que consiguió Vinicius la temporada pasada. Le faltarán no los títulos, capaz el título, porque a lo mejor lo único que va a hacer la diferencia es la Champions. Pero Rafinha ya tiene 2 títulos en el bolsillo y puede ganar una liga, que al final también es importante, ¿no? Pero en ese aspecto yo creo que los demás están muy lejos. Eso sí, Dembélé sí ha tenido una temporada espectacular y si gana la Champions yo creo que al final sería un digno merecedor del Balón de Oro, aunque no descarto que incluso Rafinha pueda pelear. Han pasado tantas cosas en el Balón de Oro, ganó uno Rodri, a Henry Nedved también le ganó uno, por ejemplo, entonces creo que no hay problema con eso. Y al final es parte de los puntos altos que tuvo este Barcelona. Y en puntos altos también hay que hablar de puntos bajos. Y sí, yo creo que hoy uno de los apuntados por la mayoría de los culés va a ser Ronald Araujo.
Y creo que hace rato la situación con Araujo es complicada. Creo que la mayoría de los culés querían que se quedara, obviamente, cuando surgieron los rumores de que se iba y todo esto, aquello, lo otro. Al final se quedó. Creo que no está teniendo el rendimiento esperado. Ver el partido que hizo Íñigo y cómo se dejó la piel y que al final lo sacan porque estaba reventado y porque además tenía amarilla. Y ver después lo que es Araujo y cómo sigue cometiendo errores puntuales. Cómo sigue a veces faltándole esa contundencia en los momentos importantes y cómo sigue costándole eliminaciones al Barcelona. Yo creo que obviamente no es nada bueno para el equipo. Y al final creo que ese es uno de los puntos por los cuales el Barcelona hoy no se quedó con la victoria. Pudo haber hecho más. Quizás también es un poco oportunista, ¿no? Condenar al jugador por una jugada puntual, pero al final esos detallitos son los que terminan decidiendo quién gana la Champions y quién no. Así como, bueno, por ahí el equipo también acusó en esta serie, creo yo, cierta fragilidad defensiva. Hay unos goles que a ti no te pueden hacer, los goles de pelota parada no te los pueden hacer. Y después hay obviamente un tema en la derrota de hoy que yo creo que obviamente que no es para excusarse ni para ser conformista, pero al final tienes que estar ciego si no te das cuenta de esto. O sea, hay acciones puntuales en el partido que son una vergüenza. El arbitraje hoy fue una completa vergüenza. Y más vergonzoso todavía es que, sabiendo el antecedente que tenía el principal, la gente que estaba en el bar, como ya le han costado eliminaciones al Barcelona en la Champions y vuelvan a ser los árbitros, da mucho en qué pensar. Si esto le hubiese pasado a otro equipo, yo hubiesen hecho 3.500 videos exponiendo por qué era una falta de respeto que pasara esto y por qué no se iban a presentar a jugar el partido, iban a sacar 555.000 comunicados, etcétera, etcétera. Al final con el Barcelona obviamente esto no pasa, pero yo creo que el árbitro en muchas acciones sí termina condicionando el partido. Yo creo que hay hasta tres penales bastante claros, quizás algunos más que otros. Se ve claramente, si ustedes ven la repetición del penal de Mkhitaryan a Lamine Yamal, era penal. Hay dos contactos, uno sí que es afuera, pero hay otro que es dentro, y ahí no hay ningún tipo de interpretación ni nada. Y ahí si tú además tienes la ayuda del VAR, no cobras ese penal, entonces ¿a qué estamos jugando? ¿Para qué sirve el VAR entonces? Es de adorno, no lo usan cuando quieren. Para revisar el penal de Cubarsí sí, pero para revisar ese no. La mano de Achervi tampoco lo revisan, tampoco pasó nada. También hay otra acción de contra Lamine Yamal que, ok, un agarrón, capaz no era un agarrón como para derribarlo, ahí bueno, termina cayendo, etcétera, pero hubo hoy muchos agarrones idénticos a ese en la mitad de la cancha que el árbitro los cobró. Y los cobró a favor del Inter. Entonces, ¿por qué si a favor del Inter, no a favor del Barcelona? Y ojo que muchos van a decir, no, que el Barcelona, que llora, que etcétera, que Negreiro, y van a salir con esa estupidez. No, 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 nada de estupideces, señores. Seamos objetivos y hablemos de fútbol, que al final es lo que nos interesa aquí. Pocas veces el Barcelona esta temporada se ha quejado del arbitraje. Hansi Flick, por ejemplo, ha sido un señor espectacular en conferencia de prensa, etcétera, etcétera, y ha evitado en todo lo posible hablar de los árbitros y de cualquier tema relacionado a este tipo de polémicas. Entonces, al final, si tú ves eso, creo yo que si no hubiese pasado lo que pasó, no hubiesen salido tantos jugadores a decir lo mismo. Lo dijo Eric García, por ahí lo dijo Pedri, lo dijo obviamente Hansi Flick. Es raro, o sea, lo que pasa es raro. Al final tú ves este tipo de cosas y son raras porque tú dices, ¿por qué para unos sí y para otros no? Porque si la jugada era tan clara y tú tienes el VAR, o sea, ¿qué están pensando los del VAR para no cobrar penal en una situación en la que se ve tan clara y en la que tanta gente piensa que es penal? Y que sí, o sea, lo derriban a Lamine Yamal en el área. La mano de Achervi, fácilmente eso es un penal que hoy en día te lo pueden cobrar. O sea, no sería la primera vez que vemos algo parecido. Entonces, además de eso, no solo te queda la duda de, bueno, ¿por qué no lo cobras? Sino hay mucha de por qué no la revisan. Yo no vi que estuvieran revisando la mano de Achervi, por ejemplo. Entonces, ¿por qué unas tan fácil las revisan y otras no? Aparte que ya vienes con la polémica y estás en el ojo del huracán porque colocas un árbitro que no es la primera vez que perjudica al Barcelona. Y además contra el mismo rival. Ya es como que demasiada suspicacia, ¿no? Es como que hacer pensar demasiado en el arbitraje a los demás. Aparte de esto, sale Hansi Flick y dice lo que todos vimos durante el partido, creo yo, a menos de los hinchas del Inter y los del Real Madrid. Esos fueron los únicos que seguramente no vieron esto que estoy comentando, que es claramente cuando había una jugada dividida,
todas eran para el Inter, o la mayoría eran para el Inter. Ya ni hablemos de la falta que hay sobre Gerard Martín por parte de Dumfries en el 3-3. Creo que eso es lo más discutible de todo. Por ahí no era falta, por ahí el contacto era leve. Bueno, se puede dejar pasar, está bien. Pero ¿por qué no revisaron, por ejemplo? Que es la misma duda que sigue quedando. Entonces tú ves este cúmulo de cosas y dices, como culé realmente, ¿por qué yo tendría que sentirme decepcionado? ¿O por qué tendría que sentir que es una burla? ¿O por qué tengo que soportar yo que fanáticos del Real Madrid vengan a burlarse de un equipo que les ha pintado la cara toda la temporada y de un equipo que en mayo estuvo a punto, a nada, de seguir compitiendo y de llegar hasta el final de todas las competiciones y de todos los títulos que estaba disputando? Además de todo el contexto que ya vengo explicando desde el inicio en el que venía el Fútbol Club Barcelona. Entonces yo creo que si tú eres madridista y quieres burlarte del Barcelona, creo que hoy no es un buen día. Creo que hoy no es el mejor momento. Creo que hasta para eso hay que saber hacerlo. Hay que tener decoro también. Y hay que pensar un poquito realmente en qué momento tú estás en capacidad de burlarte y en qué momento no. Y yo creo que hoy fanáticos del Real Madrid burlarse del Barcelona no están en capacidad. Por ahí sí ganan el domingo. Capaz ahí se pueden burlar. Ahí sí aprovechan. Bueno, por fin te gané. Y van a burlarse que ganaron uno de 4 clásicos y que ni con eso les alcanza todavía para la liga, porque el Barcelona seguiría un punto y va a seguir dependiendo de sí mismo para ganar el título. Cuando tú tienes un super equipo y se cansaron de, a inicio de la temporada, decir que este equipo del Barcelona, bueno, iba a pasar trabajo con el Real Madrid, que todo lo que no fuera perder de 2 o de 3 goles con el Madrid era un fracaso para el Madrid. Pues así están las cosas. Eso fue lo que pasó en el partido de hoy. Obviamente no quería o no podía terminar el día sin expresarme y sin decir lo que pensaba respecto al partido. Y bueno, al final, este año no se pudo, se volvió a espichar el globo de la sexta. Veremos cuándo será, pero me quedo con las palabras que dio Szczęsny. Creo que muy acertado. Dijo que estaba orgulloso de este equipo. Dijo que estaba orgulloso de ver cómo esos jugadores tan jóvenes pelearon de esta forma y batallaron de esta forma, y que seguramente son jugadores que al final van a ganar esta competición muchas veces. ¿Y por qué no pensar que será así? Si la mayoría son unos niños y si apenas están comenzando su carrera y ya están teniendo esta experiencia y ya están acostumbrándose a competir al máximo nivel, ¿por qué no? Es fácil decir, el Barcelona en 10 años no ha ganado nada. No habrá ganado la Champions, porque otros títulos seguro que sí ha ganado. Y varios al Real Madrid, por ejemplo. Y que, ok, sí, fue maravillosa la época que tuvo el Real Madrid en las que ganaron 6 Champions de los últimos 10 años, etcétera, etcétera. Pero todos los equipos tienen sus momentos altos y sus momentos bajos. El Real Madrid también estuvo un buen rato sin ganar la Champions. Y no era precisamente la misma burla que había con el Barcelona. No ganan nada, no ganan la Champions. No, ahí sí que estaban calladitos todos, ¿no? Está bien. Y ellos disfrutaron su momento. Veremos hasta cuándo durará ese momento y veremos qué tanto al final el karma, como fue esta temporada, después de hablar tanto del super equipo que iban a construir, les termina pasando factura. Pero al final, si tú eres culé, yo creo que hoy es un día para, sí, para llorar, para estar triste, para obviamente sentirte mal, porque nadie se siente bien en la derrota, pero no es un día para tirar a la basura lo que ha sido una espectacular temporada para un equipo al que nadie esperaba nada. Volvió a competir, volvió a sorprender al mundo, nos volvió a dar esa sensación de que tenemos un equipo que puede pelearle a cualquiera y obviamente volvió a ilusionar a todos sus fanáticos y lo va a seguir haciendo, porque este es apenas el principio y seguro que el Barcelona va a lograr muchísimo más de la mano de Hansi Flick y de estos jugadores que apenas están empezando. Y si apenas están empezando y ya tienen al madridismo celebrando una victoria que ni siquiera era de su equipo y que tuvieron que esperar hasta mayo para poder hacerlo, cuidado, que lo que se viene puede ser catastrófico para ellos. Y si no, pues bueno, al menos que sea un buen pasaje o una buena nueva época para nosotros. Entonces nada, esto obviamente fue mi análisis del partido. Eh, Suscríbanse, denle like a la campanita para cuando suba un nuevo video. Síganme en Twitch, en Instagram, en TikTok, ahí están mis redes. Y bueno, será hasta que el fútbol nos vuelva a encontrar.